las 2:30 de la mañana, me acosté a las 11:30 con el indio de turno haciendo ruido hasta las tantas y dicen que están cortando las carreteras, así que hay que moverse, intentar llegar a Abu Dhabi antes de que no podamos llegar y nos bloqueen aquí el paso. Así que en marcha, al ataque. Bueno, y afortunadamente cogimos la ruta buena y a pesar de las aglomeraciones, como veis, conseguimos llegar a destino. Bueno, hemos llegado, por fin. Llevo toda la mañana haciendo nuevos reconocimientos médicos, comprando material, arreglando contratos, preparando visados. He dormido 1 hora y no he comido desde ayer a las 7 de la tarde para las analíticas, así que estoy un poco cansado. Por cierto, 47 grados. 47 grados estamos alcanzando, no está nada mal. Hola, bueno, seguimos en el CCC Maridive 2 y estamos aquí en el campo de trabajo donde está situada la empresa y estamos esperando a que llegue el barco donde nos vamos a trasladar. Tenemos que montar todos los equipos y tenemos que seguir pasando algunos test sanitarios para no sé qué control. La verdad es que ya he perdido la cuenta de los tests y los análisis y los reconocimientos médicos que estamos haciendo. Pero bueno, es el nuevo protocolo y hay que seguirlo. Así que de momento parece que pasaremos unos días en seco. Muy bien, aquí están los matrices que vamos a colocar. No los había visto con las coberturas estas de plástico. Está muy bien. No son excesivamente grandes. Y este es el frame que se utiliza para suspender los matrices y soltarlos. Tenéis esto, que es lo que libera todas esas eslingas que estarán sujetando los cabos que sobresalen de los matrices. Así que nada, ahí están las Air Station, aunque no las vamos a utilizar porque vamos a otro barco, pero bueno, vamos allá. Y mientras tanto la vida sigue en Europa. ¿Cómo irá el coronavirus? Mal seguramente. Nordic Prince, el barco donde vamos a hacer el próximo proyecto. Bueno, para los que no estéis relacionados con el buceo profesional, aquí tenéis un Air Station. Bueno, en realidad son dos. Uno ahí y siempre hay otro de reserva justo al otro lado. Este Air Station se compone de varios elementos, como son una centralita hidráulica, tiene 2 cajas eléctricas arriba, tiene 2 winches con cables que tiran de lo que es el clankweight y el basket, los tenemos aquí abajo y ahí arriba, y bueno, un frame que entra y sale para poder desplazar el basket que está justo ahí detrás. Ahora os enseño el otro lado y para qué sirven las cosas. Bueno, vais a ver ahí al fondo, fijarse, está el segundo air basket o basket de emergencia, por si falla el primero. Luego tenemos este basket aquí, que es el principal y el que se utiliza normalmente. Bueno, todo esto se opera con esas manivelas que veis ahí abajo. Y en la zona superior observar que hay 2 cajas eléctricas gemelas, que son por si una falla que se pueda utilizar la otra y rescatar al buceador. La utilización de este sistema es bastante básica y como veis esta estructura roja que sube es un pórtico que lo que hace es simplemente desplazar su posición afuera y adentro. En él está colgada la cesta o basket, haciendo que al cambiar el ángulo la cesta se desplace fuera de la borda del barco y entonces podamos descender con ella los buceadores hasta la profundidad requerida de trabajo.
Bien, una vez que está en el agua, este basket que lleva el buzo dentro se ve influenciada por corrientes, movimientos y demás. Para que eso no suceda, hay unos cables que, como veis, a su derecha y a su izquierda bajan y que se conectan a una cosa que se llama clamp weight, que es simplemente un peso y que le da estabilidad para que no tenga ese desplazamiento lateral dado por las fuerzas a las que se ve sometida. Del funcionamiento de este sistema solo puedo decir que hay 3 mandos, en el que, como veis, ahí está la estructura o iframe que sujeta el basket y que desplaza hacia adentro y hacia afuera siempre que pulséis hacia abajo o hacia arriba en la palanca. Normalmente las palancas, al soltarlas, reposan en posición neutra y no trabajan. El basket, que es la cesta, tiene las mismas características en la palanca. Sin embargo, lo que hace al mover la palanca hacia arriba o hacia abajo es que suba el cable o que baje el cable, permitiéndonos bajar y subir la cesta. Con la palanca del clamp weight, pues igual, la bajamos antes de bajar la cesta para estabilizar la maniobra y luego la subimos después de haber subido a los buceadores. Básicamente esto es una Air Station y para eso se utiliza, al igual que la gemela, que es para las emergencias. La bobina esta que estáis viendo aquí arriba es la bobina que recoge el cable donde bajan los buceadores. Bueno, y entonces podemos ver el basket. Como veis, es una jaula, se entra por esta puerta, como todos pensaréis, es lo habitual, pero para salir se sale por esa ventana de ahí enfrente y tiene varios elementos indispensables. Arriba tendrá un cable con un mosquetón y a veces una polea que nos servirá para colgar a un buzo inconsciente en caso de ser necesario. También hay un profundímetro que está ahí colgado y, por supuesto, una segunda fuente de alimentación por si tenemos algún problema con nuestro suministro, siempre con 2 conexiones. Es casi todo lo que tiene. También tiene esa pequeña jaula ahí abajo, que es un tool basket, que nos sirve para guardar las herramientas y poco más. Y eso es un Air Basket. Pronto lo veréis funcionar. Y no olvidéis añadir al pack la famosa silla donde se sienta el buzo de stand-by. Muy importante. Bueno, nos vemos próximamente en el agua. Hasta pronto, chicos.